Hola Magic Friends, bienvenidos a este podcast. Tenemos un invitado muy especial. Él es Santiago David Gutiérrez, un artista y autor colombiano dedicado a la espiritualidad nórdica, quien nos viene a hablar de un libro elaborado por él, de toda su experiencia y todas esas creencias tan hermosas. Así que bienvenidos, Santi, gracias por estar aquí. No, ustedes gracias por la invitación. Bien, Santi, ¿cómo has estado? ¿Qué nos puedes tú contar de este libro? Hasta ahorita yo me entero de tu conocimiento profundo realmente sobre temas como estos, pero cuéntanos cómo llegaste a escribir este libro. Ese es un libro que publicamos con la editorial Ofiolatreia en el 2018. Me di cuenta que en español había un vacío muy grande del conocimiento de las runas. O sea, tú puedes encontrar muchos libros de runas en español que te van a hablar de la interpretación que tiene ese autor acerca del tema de las runas. Y en el momento en el que tú los empiezas a coleccionar, pues empiezas a hacer como un teléfono roto de todo este conocimiento. Y me di cuenta que lo que faltaba era unas bases históricas un poco más centradas, es decir, de dónde vienen las runas. ¿Y qué son las runas? Porque mucha gente sabe, claro. Pero otras personas dicen, Claro. ¿qué son las runas? Las runas son un sistema de escritura de los pueblos nórdicos. Entonces, ese es el asunto. Muchas personas dicen, no, son estos símbolos mágicos, son estos jeroglíficos, y es como, no, pues la verdad son letras como nuestro alfabeto. Es tal cual eso. Y esto hace que muchas personas se paren en las pestañas y digan que no, que son estos oráculos del norte. Y la verdad es que cuando se inventaron las runas, se inventaron para escribir de la misma forma en la que escribimos nosotros, para contar. Pero ahí hay un asunto. Es un alfabeto, son varios alfabetos, porque además a lo largo de la historia pues fueron evolucionando para acomodarse a las diferentes necesidades de los diferentes pueblos en la medida en la que se iban, digamos, moviendo y tenían intercambio con otras gentes. Entonces tenemos las runas anglosajonas, tenemos las runas nórdicas tempranas, que es como lo que todo el mundo conoce, las de la era vikinga, runas medievales y de ahí en adelante. Esto con las runas es una creencia que nace como en qué época o de dónde sale esto de leer las runas. Como si fueran un oráculo, dices tú. Sí, ajá, en esa forma, que es como yo la conozco. Claro, por supuesto. De hecho, es como yo también la conocí inicialmente. Esto nace entre el siglo XIX y el siglo XX. O sea, esto es nada, esto es nuevo. Y se popularizó mucho por un trabajo que escribió un señor, Ralph Bloom, como en 1980, me parece, una cosa así. O sea, eso frente a la tradición rúnica de... ¿no? Pues las runas se inventaron en el siglo I, eso no es nada. Y la gente piensa que desde ese entonces, ¿no? Ya que, se leían, y no, sí, no es así. para nada. Ok. En esta cultura la adivinación hacía parte de algo que hacían quienes, los sacerdotes. ¿Se necesitaba ser alguien especial para leerlos o cómo es para ellos allá, cómo nace? Había formas para todo, o sea, había formas de saber el futuro que sí lo podían hacer solo ciertas personas. Por ejemplo, en la era vikingo, ciertas hechiceras, que además tenían que ser mujeres, que hacían esta forma de magia que llamamos Seider. Y Seider es algo que era tan de mujeres que muchas veces mataban a los hombres que practicaban eso. Y esto en algún caso, en otros casos pues era como todo el colectivo de la comunidad haciendo prácticas para saber cómo les va a ir en el siguiente año. Y hay unas desde, no sé, pues hacen un sacrificio en honor a un dios para esperar una señal, ¿no? Que puede ser pasa un ave o canta un gallo, cosas así que pues ya cada pueblo lo interpretará diferente. A otras mucho más específicas, como tomar un caballo que jamás ha sido ensillado en su vida, ponerle encima una figura, una estatuilla de un dios, darle 3 vueltas a la hacienda, y en la tercera vuelta pues se pone una lanza en el piso, y dependiendo de con qué pata el caballo pise la lanza, entonces va a ser un buen año, va a ser un mal año. Los nórdicos y los germánicos eran muy supersticiosos, bueno, todavía. Y bueno, esto no lo digo como algo negativo. Yo también soy full supersticioso. Sí, Sí, exacto. todos lo somos de alguna manera. Sí. Exacto, exactamente. Tenían 1000 formas para saber el futuro, el pasado.
Sí, el ser humano siempre en búsqueda de algo más, ¿no? Es siempre no conformarse con respuestas, y en este aspecto creo que hay muchísimas preguntas en las artes que tienen que ver con lo oculto, o la adivinación, Total. o el pronóstico. Siempre como teniendo en cuenta que hay algo más que puede leer tu energía y saber cómo te armonizas, ¿no? Exacto. Esta cultura en un nivel de esto es pagano, ¿no? Sí, claro, esto es precristiano, por supuesto. Ah, ok. ¿Qué te llevó a ti a empezar a escribir el libro que dijiste, yo tengo aquí una información contenida? ¿Por qué? ¿Aquí a esta gente no le llega todavía, o hay algo que es de mi conocimiento que quiero poner aquí? ¿De dónde viene Runas Susurros del Norte? En el 2016, con unos amigos, hicimos un viaje a Escandinavia a grabar un documental. Y el documental era básicamente acerca de esto, no de las runas en general, sino de los cultos paganos hoy en día. Nos da curiosidad saber en qué parte se estaban volviendo a cultuar estos dioses, de qué forma, de qué manera, todo eso. Entonces nos fuimos, conocimos brujos en Dinamarca, sacerdotes en Noruega y en Suecia, practicantes en todas partes, nos invitaron a sus rituales y todo. Y eso, pues para ese punto nosotros ya trabajábamos dentro de la AIR, que es la Academia Italiana de Runología, y cuando nosotros volvimos, uno de los fundadores de la AIR me escribe y me dice: Santiago, mira, hay un grupo en Facebook que tiene un montón de gente, que promete mucho, están aprendiendo de runas, pero el problema es que yo no sé mucho español. Y yo le dije, bueno, yo puedo llevar el proceso. Y en ese grupo me di cuenta, obviamente creo que el 90% eran latinoamericanos, que había una desinformación muy grande. Cuando yo empecé a hablar con la gente, yo decía, no, pero ¿de dónde están saliendo estas cosas? Y me di cuenta que hay un grupo de autores latinoamericanos que en los últimos 30 años han estado escribiendo libros errados, sí, gracias. Evitaste que dijera una palabra más fuerte. Entonces es el punto donde me caí en cuenta que no sabía si podía decir groserías o no. Bueno. Sí, entonces gente haciendo libros de honestamente. Y yo decía, no, pero ¿qué pasa? Y claro, hay un asunto en el que yo creo que todos caemos, y es que si existe un libro, uno asume casi que inconscientemente que tiene que haber un editor, que tiene que haber alguien que revise, que tiene que haber, sabes que hay varias... Exactamente. Si tú lees algo, es decir, leemos esto y creemos completamente. Confiamos en tu conocimiento y lo estás transmitiendo, entonces exactamente. Uno lo defiende que es real. Y yo creo que para ti tuvo que haber sido duro leer algo que sabes que no es real porque ya lo viviste, lo conociste. Lo reconoces, wow, exactamente. Sí. Claro, y además que ya de por sí las bases históricas eran de como yo no necesitaba saber de runas, yo solo necesitaba haber terminado el bachillerato para saber que algunas fechas y algunas cosas no estaban cuadrando, ¿no? Gente que decía que las runas se lo inventaron los germánicos, pero las perfeccionaron los romanos cuando metieron la runa de Odín y... Entonces empecé a hacer esta labor de cada semana hacer una publicación grande, o sea, informativa. Sí, o sea, de cada una de las runas. Entonces esta semana empezamos con la runa Feju, es el nombre en protogermánico significa esto, en anglosajón significa esto, en nórdico antiguo. Los poemas rúnicos recopilados en el idioma original y traducciones propias que yo había hecho, un montón de cosas. Ya como para la mitad del proceso, bueno, afortunadamente la gente fue súper receptiva. Yo estaba esperando un poco más de resistencia de no, esto no es verdad. La gente dijo, puta, si este man, o sea, los está mandando con fuentes, que es lo que a mí me importa. A mí no me importa que la gente diga, wow, Santiago sabe un montón. Si la gente me critica mi conocimiento, yo puedo decirles, mira, aquí está esta fuente. Sí, me encanta que sean críticos. Argumentos realmente. Si no están de acuerdo conmigo, por favor busquen las fuentes. A lo mejor yo hice una mala traducción. Sí, o sea, eso es lo importante. Ni siquiera yo tengo la verdad inmutable, incambiable. No, pues yo incluso, hay muchas cosas en ese libro que yo digo, bueno, me gustaría reeditar. Okay. Es otro por aparte. No es una reedición, exactamente. Este no volverá a salir. Listo, este ya quedó como quedó solito. Sí, ya. Lo que viene ahora viene con la información y el bagaje que ya has recogido durante estos últimos años. Exactamente. Cabe anotar que Santiago es una persona que ha viajado, que ha estado en los lugares donde se viven y se sienten las cosas. Es como aquí hablar de ancestros y no haber conocido ninguna tierra ancestral o haber tocado casos así. Entonces, sí, por ese lado, de alguna forma espiritualmente te has tratado de ser congruente, tu conocimiento que vaya muy de la mano con tu experiencia para poder decir yo escribo, yo hablo. Exacto. Y por ese lado me parece buenísimo. Temas así deberían estar acompañados
muchísimo de la coherencia. Sí. Muchísimo, porque es que estos temas de verdad son apasionantes, son interesantes, me captan muy rápido también la atención, pero debe ser desde una fuente fidedigna, una cosa que por lo menos tú puedas decir lo que tú dices. Ve a un pie de página, ve a una reseña y ponte tú antes de decir, oye, esto es una mierda o no. Decir, a ver, vamos a mirar si esto es a lo que te lleva a estudiar. Esa es la consecuencia. Si a ti te interesa algo después de divulgarlo, pues obviamente es la experiencia que has recogido con esto. En un nivel de experiencia que has vivido tú en estos viajes, que has hecho algo que tú digas, quiero contarles esta experiencia. Quiero repetirlo. Bueno, tal vez no. Puedes estar en estas tierras y ver esto que a ti te apasiona desde este lado del planeta también. A estar allí en esas tierras donde se vive desde otro lado, donde se conoce desde otra forma también. ¿Cómo lo ves tú un poco? Es increíblemente mágico, ¿no? Es como ponerle rostro a una persona a la cual te han hablado un montón. Y tú también has hablado un montón de eso, pero ya cuando llegas allá es como, claro, no hay foto que se iguale a los fiordos, a las montañas, a los bosques, todo eso. Pero una de las cosas más bonitas que yo viví allá es que ese asunto funciona de lado y lado, ¿no? Porque creo que muchas personas acá pueden caer fácilmente en el discurso de superioridad. No, es que esa espiritualidad es superior o es más fuerte o algo así. Y de hecho lo que me demuestra es que acá también tenemos muchísima magia y que tenemos una magia pues muy poderosa. Entonces hay una anécdota que pasó algo que me gusta mucho. Pues nos pasaron un montón de cosas locas allá vinculadas a los dioses, a los espíritus, pues en meditaciones en montículos funerarios, nos pasó de todo. Pero hay algo bien curioso que nos ocurrió uno de los primeros días, de hecho, que llegamos a Noruega, y es que nos quedamos en la casa de una amiga colombiana, y en una casa súper bonita porque estaba rodeada de naturaleza, y nuestra amiga nos decía que había un vecino de ella que las molestaban mucho que por el ruido, que por un montón de cosas, que se las tenía veladas, ¿no? Entonces, es que si pasa eso, y nosotros le dijimos, no te preocupes, nosotros nos encargamos de esto, y pues habíamos llevado tabacos. Entonces, claro, lo chistoso es uno decir, bueno, sabemos que el tabaco funciona muy bien en Latinoamérica, pues porque aquí muchas culturas utilizan el tabaco de 1000 formas. Sí, para limpiar, para todo. Para leer, para todo, sí. Exacto, es como la varita mágica, ¿no? O sea, funciona para todo y hace que la energía llegue... Llave de algún portal. Exactamente, la llave maestra. Y entonces nosotros dijimos, bueno, pues a ver cómo nos funciona allá. Y esos tabacos se consumieron así. Antes de que hubiéramos terminado, eran como las 11 de la noche. Llegó ese vecino, que además él nunca llegaba tarde, y claro, el man nos vio ahí fumando un montón de latinos haciendo cosas raras alrededor de la finca. Obviamente no volvió a molestar, entonces ya uno diría como, bueno, ¿hasta qué punto fue el tabaco? ¿Hasta qué punto fue el susto del man? Un poco de esto, un poco de aquello. Una suerte de cosas ahí importantes. Exacto, pero en ese viaje nos dimos cuenta que el tabaco funcionaba muy bien. Y cuando primero fuimos a Noruega, terminamos nuestro viaje en Dinamarca con unos brujos por allá en la mitad del campo, una cosa re loca. Y les contamos eso. Y los manes, oiga, ¿ustedes nos podrían enseñar a fumar? Y nosotros, claro. Y usualmente cuando las personas fuman su primer tabaco siempre quedan bien chumadas, ¿no? Mareadas, como... Claro, Estos nórdicos terminaron ese tabaco y bueno, esto estuvo increíble, muchas gracias, se levantaron, siguieron tomando, se fueron y nosotros quedamos como estos hijos de madres. No soy nórdico. Sí, no, para nada. Y bueno, y fue como, ok, nos dimos cuenta que funcionaba muy bien el tabaco con los espíritus de allá. Y cuando volvimos acá y por cuestiones del destino, nos encontramos un grupo de textos, y estamos hablando de 1700 y 1800, de historias de espíritus nórdicos que cuando llegaba algún extraño o alguien de afuera, pues ya había llegado el tabaco allá, hacían intercambio de tabaco y que lo recibían muy bien. O sea, incluso dentro del folclore, como que vimos eso encontramos eso que nosotros habíamos vivido allá, ¿no? Fue como, ok, sí, también dentro del folclore pasa esto. O sea, dentro del folclore ellos utilizan el tabaco como también nosotros lo utilizamos. Exacto, y tal vez no igual, pero dentro del folclore es como que los espíritus reciben muy bien el tabaco. Sí. Y siempre están pidiéndole tabaco a la gente. Exacto. También. Porque aquí, bueno, yo tengo como esta idea en el campo de los duendes.
en Nariño se cree muchísimo en estos espíritus del bosque y que entran como en conflicto contigo un poco, entonces se les paga con un poquito de licor y cigarro, un tabaco. Sí, claro. Y era como, ok, es así, recuerdo mucho la casa de una abuela y era que la casa empezaba a oler después de la medianoche cuando Isabela era pequeña, mi hija pequeña, empezaba a llorar por la noche. Y empezó a decir mi suegra, esos son duendes. Y empezó a oler a cigarro, a tabaco, toda la casa. Nadie fuma en la casa. Nadie fuma en la casa. Y ella dijo, es eso, es él. Y a esa hora empezaba a oler muchísimo a tabaco, a cigarro. Le pagamos con eso. Eso es de creer o no creer. Simplemente es así. Total. Tú lo viviste, Sí. ya yo lo hice desde el escepticismo, Sí. que yo le decía a ella, a ver, bueno, está bien, mira, dejó de pasar, dejó de despertarse Isabela a las 2, 3 de la mañana a llorar, buscando la puerta para salirse de la casa. Mira que es como no importa el país, no importa el lugar. Cargamos con nuestras historias. Exactamente. Y De hay acuerdo. gente que no cree. Yo, por ejemplo, siempre, y mi familia, la gente que me conoce sabe que sí creo en eso totalmente. En los seres del bosque. Yo hablaba también con mi hija de que, mami, ¿será que los trolls existieron? ¿Será que las hadas, que los duendes? Para mí eso no es porque sí, es porque sí. Porque Es una manifestación existe. del tipo de espiritualidad que también nos conecta, ¿no? Entonces, imagínate si uno está en un país como este y tiene duendes, Ajá. tiene brujas, tiene Mitos, hadas, que son leyendas. como la madre monte, que son todos estos seres que El también Moab. comparten Sí. con... Ajá. Yo recuerdo mucho todas estas conversaciones así, son súper bonitas porque te dejan a ti. Yo me acuerdo de pequeña, era encantada, y los creía al 100% como mi abuelita en misa. Que murió allá, sí, igual el duende, o sea, para mí tanto él como Y en Jesús. Europa, sí. Ahora también tú es en muy- un país como estos, ¿no? Que llegas y, imagínate, pues ya vienen también con unos ancestros de una cultura súper fuerte Sí. con esto, con unos poderes. de dioses, deidades. Ajá, con eso unos es poderes mágico. necesarios también para la guerra, porque la guerra iba conectada también con la naturaleza, todos los elementos que se daban tanto para hacer sus barcos como Los para atacar, lo que elementales. sea. Eso es muy precioso. Exacto, entonces qué chévere esas experiencias, Santi. Acá en Colombia, ¿tú qué tipo de espiritualidad conoces? O sea, con la que te hayas ido como identificando en algo de nuestra cultura espiritual, por así decirlo. ¿Hay alguna con la que tú... Yo creo que con todas en general me identifico de alguna forma, porque yo desde muy joven me interesé en la espiritualidad nórdica. O sea, de hecho, esa es técnicamente mi religión, el etenismo. Eso te iba a preguntar, ¿esto es una religión? Eso es una religión, sí. Ok, ¿y aquí se practica en Acá se Colombia? practica en varios grupos, en varias partes, pero yo sospecho que más que nada es gente individual, o que no Ok. quiere unirse a grupos, que prefieren trabajar Que en no quiere solitario. volverse secta, que no quiere... Exacto. Como los ese COVID, es el ¿no? miedo, Es ¿no? como- Ese es es el miedo de exactamente. tener Practicar en un tipo solitario. de espiritualidad. Sí, o Exacto. como decir, o sea, me parece genial, me parece la Wicca, me parece Es genial. hermosa. Y la conexión con la naturaleza, la mujer, el misticismo que hay dentro de cada ser y poderlo manejar desde me parece muy bonito. Pero al momento de decir, ven, sí, qué chévere encontrar más cabezas unidas, que ya no, si reunámonos y hagamos, ahí cambia un poco la vaina, porque nadie quiere volverse ser secta. Sí, exacto. A Sof Humberto, lo quiere, qué horror, y es que le recuesta, le digo, ya le iba a recostar la cabeza ahí matado enamorado. con Santi, bueno, ahí está la energía. Es cuestiones como de decir me gusta, pero no quiero pertenecer a un grupo. Por otro lado, si se pudiera hacer un grupo, pero hay gente que no quiera volverse secta y todo termina convergiendo en lo mismo. Sí, Exacto. Sí, es muy complicado. Y al final del día también es muy comprensible. Yo entiendo muy bien a las personas que dicen, no, mejor no. Y en el asunto de la tradición nórdica siempre hay siempre hay personas que terminan desviándolo todo hacia cosas muy políticas. Sí, siempre va a haber alguien o son puritanos en absoluto de una idea, o a esa idea le quieren sacar 100 patas y convertirla en otra cosa. Pero Exactamente. Son temas apasionantes. De acuerdo. Y fíjate que, digamos, para responder la pregunta que me hacías, es a partir de encontrarme con estas cosas nórdicas que yo me empecé a conectar mucho con lo de acá.
Entonces empezar a conocer gente que practica las diferentes formas de espiritualidades indígenas y cómo llegar a, ay, tú haces, nosotros también hacemos esto, ¿no? Qué curioso. Y en otras cosas, no, nosotros hacemos esto completamente diferente, pero igual es muy válido desde el respeto y... Es la magia, ¿no? Es precisamente como la magia a la naturaleza, lo que tú decías, por ejemplo, que el trabajo como lo usan de cierta forma allá, como lo usan acá, es también el poder o la magia que uno como persona individual también le pone a ciertas creencias, a ciertas cosas. Claro, ¿verdad? y yo también creo que los espíritus del territorio tienen unas memorias muy fuertes. Entonces, pues, así yo practique la espiritualidad nórdica y así otra persona practique la espiritualidad indígena, si estamos trabajando acá, vamos a llegar a cosas muy parecidas, ¿no? Sí, y la finalidad también es de respeto, ¿no? Aquí los saberes indígenas también hacen como sus pagamentos a sus dioses, Claro. y lo que me gusta es que está realmente conectado con el ser. Este tipo de actividades está realmente conectado con el ser, no es como ir y comprar una velita y ponerla en la iglesia, es bien diferente y uno lo sabe, lo siente, y desde que tú entras así como hay gente pues que puede sentir una maravilla, profunda paz al entrar en un templo, Sí. que es muy válido, también es sumamente majestuoso y apabullador entrar en un bosque o entrar en zonas donde la gente vive o vibra con la naturaleza y la espiritualidad. Eso también te deja y te va cambiando, ¿no? Sí, por Es supuesto. un ente de como que también va madurando tus emociones. Creo que es una forma también sana de ver el amor, es una forma de encontrar la espiritualidad de un ser humano, es madurar emocionalmente también. Sí, de acuerdo. Yo siempre he creído que tanto la espiritualidad como la religión, todas y todas sus formas, siempre buscan que uno sea mejor persona. Y claro, ya cambia de cultura a cultura qué consideramos que es una Qué mejor buena persona. sí. Y obviamente también hay por ahí gente que malinterpreta eso, pero para mí una religión que sirva es esa, la que intenta que tú seas cada vez mejor persona. Mejor. Exacto, sí, es eso. Por eso de pronto va muy bien y muy de la mano con que ciencias o religiones o situaciones como estas se estudien en un nivel más personal. Porque al estar tú en un proceso más introspectivo, menos, digamos, menos aborregado, que sea por una multitud de gente, es que es tú. Sí, Entonces sí, desde ti totalmente. sale toda la curiosidad, que tanta hambre de conocimiento tengo en esta vida, entonces voy a llenar de lo que sea mi vida o de qué tipo de temas. Es tu alimento llene. para el alma, ¿no? Y es también hacerlo con conciencia, ¿no? Es decir, hay personas que están en ciertas religiones o creen en ciertas cosas, pero de una forma muy superficial. Digamos que todo este tema como de las creencias indígenas, de las creencias nórdicas, de todo ese tipo de historia medieval, de europeo, el folclore europeo y pues la historia de acá, es encontrarnos a nosotros mismos y poder cambiarnos y mejorarnos a raíz de experimentar precisamente las experiencias que tú tuviste o que las personas han tenido de estar, de sentir y de vibrar, ¿no? De Sí, creer. total. ¿Tú qué sientes que ha cambiado en el tener este tipo de conocimientos en este momento en la persona que eres? Yo creo que todo. O sea, no podría decir fácilmente cómo he cambiado en este aspecto y en este otro. Yo creo que en absolutamente todos los aspectos. Para empezar, mi disposición hacia la otreidad, mi disposición ante las cosas que no conozco, ¿no? Dejar de verlos como una amenaza a mi mundo y a mi universo establecido y poder decir, no, pues precisamente el universo está hecho de cosas desconocidas. Entonces, en ese sentido, poder llevarme bien con muchas otras personas, ser más tolerante. Evidentemente, cuando tú tocas el tema del paganismo, te adentras en el tema del paganismo, encuentras con una visión muy diferente de lo que es el hombre y la mujer dentro de una estructura social, ¿no? Entonces, pues, yo creo que me ha hecho valorar mucho eso versus una visión que dentro del mundo cristiano, por dar un ejemplo, y no digo que sean todos los cristianos, pero pues sí tenemos una predominancia, ¿no? El padre y lo masculino y lo femenino pasa como un segundo plano. Sí, en este lado no hay lugar para ese poder, está visto Exactamente. más desde un lugar de sumisión y un lugar que adaptas para que el hombre pueda ser bien recibido, inclusive hasta para nacer. Sí. Entonces desde ahí está sacado, pero desde los otros lados, desde los lados más, digamos, espirituales, ancestrales de los seres humanos, sin importar el lugar del planeta donde hayas nacido, ese tipo de espiritualidades
encuentran el equilibrio en las dos partes. Es tan importante el rol femenino y somos de verdad tan diferentes, apartando el discurso hombre-mujer, macho-hembra, es que somos diferentes, muy diferentes, y así mismo lo somos para la espiritualidad. Asimismo hacemos conexiones y tenemos agradecimientos por poderes diferentes. Y vistos desde ahí, un hombre y una mujer que crecen en ese tipo de comunidades aprende a entender, respetar y darle valor al otro desde ahí, porque lo reconoce, lo ve. Me gusta una palabra muy bonita que dicen los Navis en esta película de Avatar, te veo. Te veo, esto es de los ancestros, esta es una palabra ancestral, es como no me presento, yo te veo. Es una constante porque no es solo del te veo como te ves, yo sí te veo, yo te estoy poniendo atención. Entonces ser visto por alguien en un término espiritual es algo muy especial y es muy bonito. Sí. Entonces yo digo que todo este conocimiento que nos has traído hoy da muchísima tela para cortar. Esto sigue, por supuesto. Esto no para. Sí, claro que sí. Esto va a venir en una entrevista en dos partes porque viene con experiencia incluida. La idea es que nos leas, nos des una demostración de tu lectura de runas. Está bien. Y nos cuentes un poquitico más cómo fue esto, porque esto es algo hecho también con tus manos. Sí, claro, creo que eso también es una de las cosas importantes dentro de la tradición nórdica, ¿no? Obviamente puedes mandar a hacer cosas y eso sí, pero el valor de construir con tus propias manos, tus herramientas y tus cosas, pues al final del día lo que hace es que estén absolutamente cargadas de tu energía. Casi que ni siquiera necesitan ya un proceso de consagración. No, o sea, las tradiciones nórdicas igual son muy animistas y creían que tú le dabas vida a las cosas al hacerlas. Entonces, pues básicamente hacerlas ya es traerlas a la vida. En el caso de las runas, pues es muy particular porque, bueno, esto hablaremos más a profundidad en otro momento, y es que estas fichitas que nosotros vemos con los símbolos y con las runas, pues es algo moderno, no aplica tanto las cosas del pasado. Pero entonces lo que nosotros podemos hacer es, bueno, que sea moderno no significa que esté mal, ¿no? O sea, en la modernidad también estamos en la búsqueda de la espiritualidad, también estamos en la búsqueda de respuestas, y esto es algo que está resonando mucho hoy en día. Sí. Entonces, bueno, utilicémoslo, pero tal vez podemos refinar algunas cosas, o tal vez podemos encaminarlo a que también coincida con saberes ancestrales, con saberes antiguos. Y en esa medida, por ejemplo, nosotros podemos hacer que el mito de, bueno, que nuestro acto de fabricar las runas esté en concordancia con el mito de la creación del hombre y la mujer, que en la tradición nórdica vienen de la madera, y los dioses encuentran un par de leños en la playa de dos árboles y les dan forma, y esos son los primeros seres humanos, pero además uno de los dioses, Odín, les da aliento, y es muy particular que dicen qué dios les da exactamente. Odín les da aliento, Henir les da saber y sentidos, y Lodur les da calor y color humano. Entonces es como, bueno, listo, nosotros podemos aplicar esta estructura para consagrar o empoderar nuestras runas o nuestras herramientas mágicas, sean las que sean, desde ese punto, ¿no? Que yo siento que el mito vive para eso, el mito vive para que nosotros podamos replicar esas instancias ritual pues no sé si en el día a día, pero que podamos nosotros hacer parte de ese mito para llamar ciertas energías. Claro. Y el ser humano está conectado con la ritualidad desde siempre. Sí. Desde siempre. ¿Cómo será que en estados más profundos de la materia, la mente necesita encontrar rituales? Algo que se llama autismo en el mundo no es más que la mente ida completamente hacia el ritual. El ser humano lo tiene, es una constante. Queremos movimientos, costumbres, taras, lo que sea que tengamos que nos gusta mantenerlas en cierto ritmo. Ahora, en una parte de una estructura social tenemos el tarot, la espiritualidad, el rosario, tantas formas de comunicarnos, porque todas estas que estamos nombrando son comunicaciones con un tipo de algo que yo no le puedo poner en contexto porque son muchas variables, pero que yo digo, esto me conecta. Llámalo tierra, universo, ¿no? Lo que sea,
pero me gusta ritualizar, me gusta sentirme que hoy me levanté. Hay gente que dice, hoy es el pie derecho, no, ni el de chiste, Sí. va. Son rituales y estamos viviendo Creencias eso. necesitamos. Dice, yo siempre no creer creo en en no algo. sé qué vaina, pero me regó la sal, la pizquita para atrás, no va a incendiar. Pero ese es el ser humano con rituales constantes. Ahora si los encuentras en un ritmo de vida diario en el que tú puedes decir, me gusta y me identifico con esto, es tu forma de ritualizar. Y claro que va bien de la mano el hecho de decir que lo haces tú, ¿no? Eso es como decir, no es lo mismo pedir a domicilio que tú prepararte la comida. Claro de que acuerdo. Toda la vida. Entonces uno dice, claro, qué rico. En este caso queremos saber a qué sabe. Está bien, está bien. Cuéntanos cómo funciona. Aquí te paso tus... Bueno, pues hay muchas formas de hacer esto, como les decía. Con No quiero. ritualizar. Hay muchas formas de hacer esto, teniendo en cuenta que pues esto es un saber moderno, ¿no? Y que nos ha tocado más bien encontrar el contexto para hacerlo. Entonces, hay un libro, La Germania de Tácito, donde se nos habla de una práctica. Y pues estamos hablando de épocas de los romanos, ¿no? Los romanos mirando hacia los germánicos. Y él dice que para saber cosas se cortan las ramas de un árbol frutal y se les hacen algunas marcas y algunas señas. Entonces uno podría decir, y hay mucha gente que diría, claro, usted está definiendo las runas. Y yo voy a decir, no. Mi lado más académico va a decir, no tenemos ninguna prueba de esto, y de hecho hay más pruebas de que no lo son a que lo son. Pero entonces nosotros decimos, bueno, cortan estas ramas y las arrojan sobre una tela blanca. Sí, una tela blanca. Y dependiendo de cuáles se manifiesten, se toma un veredicto. ¿Qué significa que se manifiesten? Ni idea. Ya eso nos toca a nosotros interpretarlo, ¿no? Como, hay otra forma, y esto viene incluso de un recuento anterior de Julio César, en donde una hechicera, por darle una palabra a estas figuras de poder femeninas, arroja unas varas sobre una tela, y dependiendo de cómo esas varas se crucen y caigan, ella interpreta algunas cosas. Entonces nosotros lo que nosotros podemos hacer es tomar un poco algo de esto, algo de lo otro, ¿no? Intentar traerlo acá, y podríamos entonces arrojar la runa sobre una tela para ver qué sale o algo así, o simplemente ¿Las podemos poner sobre esta mesa? eso podría ser, pero ya es un proceso un poco más largo y Como para que no tedioso. te expliques y mientras lo explicas puede ser algo cortito. Sí, no, lo que iba a decir es que también hay otras formas mucho más sencillas, y es simplemente sacarlas de acá. Ok. Exactamente. Ya. Y mira la tulita púrpura igual que las del tarot para transmutar. Sí. Ahí está. Entonces, bueno, ¿tú vas a preguntar algo, Pau? No, yo paso. Yo Le cedo el pregunto turno a por mi Pau. mestiza. Yo pregunto por Pau. Listo. ¿Qué preguntas? ¿Y tengo que preguntar en voz alta? Claro, Joder. para que además la gente sepa. Espérate, reformulo bien. Dice que pausemos esto. A ver, ¿yo qué quiero preguntar? Ok, la tomaste así. Ok, ¿influye? Para algunas personas, ya podemos hablar de eso. Ok. Bueno, es muy interesante. Entonces, mira, sacamos 3 runas. También podría haber sido una, ¿no? Pero, digamos, yo sí prefiero sacar 3 runas porque te da un análisis un poco más profundo. Más Y, Lo claro, complementas. exactamente. Ok. Entonces, hay personas que consideran que si la runa sale tal cual como tú la escribes, lo llaman en positivo, ¿no? Ah, ok. O sea, representa exactamente lo que tú crees. O sea, si tú abres un libro de runas, lo que esta runa representa. Si sale al revés, algunas personas consideran que representa lo contrario. Entonces, por ejemplo, en este caso, Raido es la runa de cabalgar, y por eso está vinculada al viaje, al movimiento, al tránsito. Pero si estuviera invertida, es todo lo contrario.
es estancarse, estar estáticos, no podernos mover, etcétera, etcétera. Nuevamente, esto depende de si uno interpreta así las cosas. También hay runas que siempre van a ser positivas o siempre van a ser negativas porque pues al derecho y al revés son iguales. Son la misma forma, Ujú, sí, ok. Pero exactamente. en eso se asemeja un poquito como con la lectura del tarot. ¿no? Como que si está inversa, si está Y muy derecho. muy posiblemente venga de ahí, porque pues en las runas no tenemos Ujú. eso. Ajá. O sea, de hecho es curioso porque hay algunas runas en los primeros sistemas que, claro, como no existía una RAE rúnica, ni existía una iglesia nórdica, ni nada de eso, pues la gente desarrollaba todos estos mitos como Seguir les naciera. complementando, ajá, exacto, tenía que salir de ahí. En ese sentido hay muchas runas que en las inscripciones rúnicas están al derecho, al revés, ¿no? Por lo que les decía, no podían revisar un libro de gramática y esas runas van cambiando, entonces... En ese sentido, ya que hayan personas entre más les gusta este tema que les apasione, ahora entiendo, se resignifica muchísimo más la entrevista con tu libro. Con tu libro, el hecho de tener esta curiosidad por este tipo de conocimientos y de saberes ancestrales tan de verdad, pero tan genuinos y tan importantes Sí. para una cultura que están llenos de misticismo, de cosas tan Claro. bonitas, que uno dice que chévere, mira, este es el libro y el manual. Sí, Básicamente. literalmente. Sí, Pero fíjate que, digamos, acá yo en ninguna parte le digo a nadie cómo se hacen estos lanzamientos de runas. Porque además hay 10.000 libros para eso. Entonces yo quería enfocarme en otras cosas. Lo que sí hago es, pues básicamente lo que habíamos hablado, hablar de cada runa, ¿no? Hay una ilustración que demuestra el concepto de cada una de las runas, el nombre, qué significa el nombre etimológicamente, los diferentes poemas rúnicos, dónde encontramos esos poemas, en qué otros aspectos de la mitología Entonces encontramos es más eso. todavía porque es más concienzudo en sí, porque si la persona se toma la delicadeza de decir, ven, yo miro esta runa, pero quiero saber, me encuentro con la totalidad del significado de la runa. Exacto, Y ya lo puedo hacer puedes. una interpretación también un poco más creíble y te tienes que dar un Más poco más al profunda, conocimiento, claro. no va a Claro. ser como tan banal, sino es porque tienes un conocimiento. Me gusta Claro. conocimiento con estructura, me parece. Y van a dar otras profundidades del conocimiento, porque, por ejemplo, no sé, muchas personas, esta runa, ¿no? La runa de cabalgar, las llaman la runa de la rueda. Además porque Raido es una parecida rueda, pero no tiene absolutamente nada que ver. Y en muchos libros tú lo vas a encontrar como la rueda. Entonces, la rueda invertida, ¿qué significa? No moverse. Y eso es válido, eso es válido. Pero cuando tú, por ejemplo, lees los poemas rúnicos, tú encuentras que muchos de ellos dicen que cabalgar es la dicha del jinete, pero es sufrimiento para el caballo. Entonces, cuando te salga invertida, tú puedes interpretarla como algo estático, como no hay movimiento, o puedes interpretarla como estás moviéndote, pero a espaldas de quién. Tal vez estás moviéndote de una forma que es violenta para otra persona, ¿sabes? Que Entonces, tus avances pueden estar causando malestar en otro. exacto. Ok. Entonces, claro, ya da mucha más profundidad y al final del día no es como que haya un manual que diga, ¿Y qué respuesta lees? calma, calma. Yo también digo, o sea, ¿qué significa? La de ¿Nos la fuimos sacaste o no al nos derecho. fuimos? Amiga, la sacaste bien, vamos bien, positivo. Sí, sí, la runa salió en, digamos, en su lado positivo. Ay, eso, Entonces, sí son eso. cosas que fluyen. Es cabalgar. Además, cabalgar Viajar. es viajar y... pero además es trabajar bien en grupo, ¿no? Pues porque cabalgar también es saber... Cabalgar. Es el diablo, señores. Es el diablo que vino acá. Bueno, hasta allá yo no sé. Ay, no sé, esas son las preguntas de ella. A mí no Voy voy a a hacer hacer nuevas nuevas runas, interpretando así. acá. Me conecté Sí, sí, con sí. la runa, perdón. Haré mi versión de las runas y tendrá juegos de azar. Mujerzuela. Sí, sí, sí. Sí, porque eso sí les faltan. Triste. Eso por ese lado, digamos, una buena runa. La segunda runa es la runa del fuego, es la antorcha, el conocimiento. Entonces también puede estar muy vinculado a lo artístico y a lo pasional, pero lleva consigo una advertencia y es no saber tratar este fuego. También es la runa de la úlcera, ¿no? Como esa herida ígnea que no se deja cerrar porque ese estímulo de hacer daño está ahí. En este caso igual, digamos, yo la interpretaría como algo positivo, más enfocado al asunto de el arte y la creatividad, pero Sí. como que está ahí ese... Ajá, ok. Y la última runa, Hagalas, es
es bien complicada en el sentido en el que significa el granizo. Y el granizo es pérdidas. Si tú tienes tu cosecha, si tú tienes tus animales, pues el granizo puede ser la pérdida de la cosecha, la muerte de los animales. En ese sentido, tiene una carga negativa muy fuerte. O tal vez, bueno, negativa, no sé si sea la palabra, adversa a los ideales de las personas. Pero siempre hay algo positivo en la pérdida que representa Hagalaz. Y es que siempre después de que esa cosecha se muere, la siguiente va a ser más fuerte porque la tierra es más fértil. O hay un poema rúnico que también llama el granizo el veneno de la serpiente, ¿no? Aquello que mata a la serpiente, pues porque les cae a las pobres culebras. Sí. Entonces depende de cómo lo interpretemos. Aquí, digamos, haciendo una lectura total, o sea, estas son las runas individualmente, pero ya para responder la pregunta en grande va a ser una buena experiencia, pero hay que tener cuidado en cómo redirigen esa pasión y en cómo redirigen esa inspiración y que tal vez no todo va a salir como ustedes quisieran. También pueden haber aspectos negativos y se pueden perder algunas cosas, pero es posible que de ahí salgan cosas mejores. Cosas mejores. Me gustó la lectura de tu Qué interpretación tan linda la que hace, además que es muy clara y muy conectada. Muy conectada con la realidad, la verdad. Mira, es más, si quieres podemos hacer esto, como para que ustedes y la gente vean las runas. También, cuando leo el tarot. Sí, Santi, bueno, pero tú tienes que hablar, mira, todos estos dibujos, estas figuras. Las hice yo también, claro. Mira esta belleza. Tú los dibujaste. Se alcanzan a apreciar. Claro. Sería lindo, Santi, bueno, eso es muy... Wow, me quedo sin palabras porque eso es un tema muy, muy, muy extenso. Vamos a repetir. Estás también cordialmente invitado a nuestro proyecto Al Sillón de las Mestizas. Porque sería lindo profundizar más el tema y cuéntanos de tu próximo libro, porque sería bueno también promover no solamente este tema de historia tan hermoso, sino el tema de tu libro y también la fabricación de hidromiel. Ok, sí, claro. Digamos, el nuevo libro va a tener mucho de este conocimiento, pero mucho más profundizado. Y quiero tener toda la carga académica posible, o sea, hablar de en dónde surgen estos símbolos, de qué alfabetos salen, todo ese aspecto, en qué momentos de la historia. También que la gente desconoce y que tú, qué lindo que una persona como tú, no siendo oriunda de allá, esté acá y tú dictas conferencias y por ejemplo son cosas que uno desconoce, ¿no? Como así que conferencias y qué hermoso, de verdad que qué hermoso que tú como promuevas. hace uno si quiere, o sea, cómo estás Sí, involucrado en este mundo, cómo uno está mirando lo que hace Santi, en dónde te busca, si estás dando una charla, si, no sé, sería bacanísimo crear un círculo de lectores para un libro hermosísimo, como el tuyo y poder ¿tú te imaginas sentarse hacer a lecturas brevemente? de este tipo? Muy, muy chévere. Nosotros ahorita estamos... Sí, así yo soy todo oídos. Ay, ¿Qué manito, pasó? Propongan cositas y yo propondría una lectura en comunidad con este libro y debatirlo y tener al escritor directamente de la fuente es lo mejor. Sí, de literatura, de historia, que es algo tan latente y tan viviente, que existe, pero pues nosotros, en el caso de nosotras dos, que no hemos ido donde tú ya has estado, de hace años atrás, y esto es muy antiguo. Entonces, qué lindo para las personas que están interesadas en la lectura, en este tipo de creencias, que alimenten también su mente, su alma. Es una manera de mantener la historia y el arte vivo, porque esto es arte. Las artes adivinatorias están también nominadas así pues por el tipo de cultura y de imágenes, de todo lo que se lleva a esto. Esto es puro arte. Sí. No, y al final del día las runas son súper mágicas en todas sus formas, o sea, sí, que eso es lo importante, más allá de estos simbolitos, la forma en la que se utilizaban antes eran absolutamente mágicas. También hay personas que no se las puede marcar también la runa de la prosperidad. Claro, amor, eso digamos que sabemos que pasaba, o sea, los nórdicos no tenían tatuajes, por ejemplo, que la gente piensa, no, que los vikingos y tampoco tenían tambores, ya que estamos diciendo esto y solo por poder decirlo. Sí, ok, está buenísimo saberlo, yo no sé. Sí, no, porque uno es vikings. Aclara muchas creencias falsas. O sea que no tenían tambores, que utilizaban los
Ellos sonidos tenían de aire, muchos... los vientos. Sí, tenían varios instrumentos de esos como trompetas hechas de corteza de abedul, parecidos como al carnix celta. Tenían Sí, con flautas este de que llamaban pan. la guerra también. Exacto, parecidos. Impresionante. Pero sí, esos son exclusivamente celtas y son increíbles. Flautas de pan, tenían muchos instrumentos de cuerda, pero no tenían ese concepto que nosotros tenemos de la percusión. La percusión es algo muy raro, como que funciona mucho es de allá, o sea, hacia el sur, ¿no? Ok. Pero, o sea, tenemos lanzas, cabezas de lanzas que tienen fórmulas o tienen el nombre de la lanza en runas. Y la lanza es la atravesadora, la que siempre golpea, la que diezma al enemigo, la rompe escudos, cosas así. Y eso también es una forma de magia. Si yo le pongo eso en estos símbolos que son de alguna forma sagrados, pues estoy haciendo que la espada, la lanza, lo que sea, pues vaya... Es para este Ujú. objetivo, Como está hecha para intencionadas. esto. Exactamente. Claro, que le das parte de tu poder también a estas cosas, Claro. entonces por eso necesitas ponerles como un nombre, Exactamente. una función, para que no todo sea para todo, ¿no? Esto está Santi, ¿cuándo súper tenemos nuevo interesante. libro? En algún punto del 2024. O sea, no les puedo decir en este momento, no, miren, sale, No nos ¡pum! vamos con Porque, fechas. pero, No, sí, por ahora pero, no. pero es algo que queda muy pendiente y vamos a estar súper atentas a ese lanzamiento. Como te digo nuevamente, pues estás invitado a seguir la segunda parte de este tema que es tan lindo, tan interesante. Y como artista y demás también, vas a estar pronto en el Sillón de las Mestizas, en nuestro otro canal, Por supuesto. hablando un poco más, profundizando ese tema tan lindo. Nos vas a hablar de hidromiel también. ¿Cómo es el tema de hidromiel? Cuéntanos un poquito. Solo una abrebocas para que eso quede para Para la que- próxima. Así como a la próxima. Ajá. Esa es la parte mágica Danos y una la otra también es tentativa. mágica, pero más artística también. Bueno, pues el hidromiel es básicamente un vino hecho a partir de miel, como para las personas, así que... Ajá. Es un proyecto que yo tengo con un compañero, nosotros hacemos hidromiel y nos dedicamos a eso full, gusta muchísimo, pero además eso, claro, también está vinculado a nuestra espiritualidad porque es una bebida sagrada en la tradición nórdica. Es una bebida que, como para hacer cortica la historia, sale de la paz entre los dioses. En la tradición nórdica hay dos familias de dioses. Ellos se pelean, se van a la guerra entre ellos y cuando van a firmar la paz, una forma de firmarla es todos se escupen en una olla como una forma de decir, aquí está la palabra de todos, ¿no? Nadie va a romper esto, como muy simbólico. Pero eso también significa que se reúne todo el conocimiento. Reunir toda la salida de los dioses y diosas es reunir todo el conocimiento. Ujú. Y de ahí sale un dios. De ahí surge un dios de toda esa saliva. Y ese dios es Quasir, el dios más sabio. Y es que tiene conocimiento de todos los dioses, incluido Odín, ¿no? O sea, el dios más sabio, todos. A Quasir eventualmente lo matan un par de enanos que sacan su sangre y esa sangre ellos la fermentan con magia. Entonces, bueno, ya de por sí es una sangre muy mágica. Estos enanos le dan más magia. Luego esa sangre pasa a un gigante que se llama Sutung. El gigante le da más magia y la tiene encerrada por allá en la parte inferior de una montaña, en todo el centro de una montaña. Odín se entera, porque Odín se entera de muchísimas cosas, y él engaña... Sé como Odín. ¿Cómo? Sé como Odín, mujeres. No, nadie sea como Odín, por favor. Odín es un dios muy fuerte. Sí, pero es un dios al que se le tenía mucho miedo porque, Denso, sí. digamos, esta historia es muy particular por eso. Decía por lo que nada se les contó. Claro, solo hay otros dioses que también Cosas hacen de eso Odín que... en mí. Entonces, cuando Odín se entera de eso, él dice, yo quiero conseguir este hidromiel, pero yo sé que este man no me la va a dar, ¿no? Pues es como lo más preciado que tiene. Entonces, él lo que hace es, va donde el hermano de este gigante, hace que todos sus trabajadores se maten entre ellos y le dice al gigante, oiga, noté de pura casualidad que usted ya no tiene trabajadores, si yo le ayudo a cortar toda la cosecha de trigo, que además ya se va a arruinar si usted no la recoge, a cambio yo quiero que su hermano nos dé hidromiel. Entonces, pues el otro casi que maniatado le dice, bueno, sí está bien, trabajan todo ese verano, recogen todo el trigo y luego van allá donde este gigante, obviamente el gigante les dice no. Y el otro, oiga, pero soy su hermano, no me importa. Usted no debería haber estado regalando cosas que no son suyas. Es mi hidromiel, chao. Odín se convierte en serpiente y logra meterse por entre las grietas de la montaña y llega donde está el hidromiel, pero el hidromiel está cuidado por la hija del gigante que se llama Gunnlod. ¿Y qué hace Odín? Entonces, a través de magia y un montón de parla, la seduce y él está con ella por 3 días hasta que ella acepta, ella completamente enamorada de Odín por magia y la parla,
acepta darle un poco de este hidromiel. Le dice, no, pero pues solo un sorbo, ¿no? Que mi papá no se vaya a dar cuenta. Y de un sorbo se toma todo el hidromiel, se convierte en un águila. Colombiano. Y se convierte en águila y sale volado. Entonces esta mujer además queda en problemas y queda con el corazón roto y embarazada de otro dios que se llama colombiano. Bragi. Con todas, sí. Mínimo latino. Mínimo latino. Pero Oye, entonces sí, Odín, hay que tenerle miedo. La historia, yo conozco parte de la historia, pero que te la cuenten es la cosa más sabrosa. Sí, que puede haber. es hermoso. Imagínate esto, aquí reunidos, pero haciéndolo como en un en vivo, que la gente le pregunte a Santi, porque yo Eso creo que es le lo que surgen vamos a a hacer. uno De una. 1500 preguntas. Y las personas que yo estoy Están segura que les va a invitadísimos gustar también. interactuar contigo y con... Salir de Como muchas bueno, dudas, porque hay gente que ha investigado y de pronto ha investigado cosas erradas, como Ujú. hay gente que ha investigado cosas y quiere Le hace respuestas falta, y le hace está falta de como pronto perdido. el conocimiento de alguien más sirve muchísimo para eso, es un buen sostén de apoyo para la información. ¿Y sabes Sí, cómo total. me siento? Como cuando uno le cuentan esos cuentos y uno queda así Sí, idiotizado. como que me hace falta 2000 Aparte horas porque es más que de sí. cuentos, historias, por Qué favor. delicia. Sí, de hecho yo acabo de volver de Medellín, dar una charla de runas, que es, digamos, lo que vimos hoy, pero obviamente mucho más a profundidad. profundo. Y otra que es de mitología, y la primera parte de esa charla es, bueno, ¿de dónde viene esto, no? Hablemos de las fuentes, hablemos de los escritos, hablemos de los problemas de las fuentes, y ya el resto de la charla es hablar de estas historias, como para que la gente sepa, conozca a los dioses, conozca... Es el sazonador del por qué se hacen. Es cuando vas a la historia y encuentras el por qué te sabe tan bueno esto, por qué te da tanta curiosidad, por qué te alimenta el espíritu, pues que son fuerzas que te parecen sumamente atractivas. Si tienes una mente curiosa, definitivamente por ahí vas a encontrar lo que quieras. Total, Bueno, totalmente. desde ahí despide tu programa, amor. No, yo quedé aquí. Quedamos. Esperen segunda parte. Ah, sí, sí, eso Nos sí. veremos con la segunda parte de esto que va lleno Y el en vivo de que se viene, porque esto es sustancia. un contenido hermoso. Yo creo que gente o personas como Santi o como nosotras, pues que han viajado como Santi y que como nosotras están también interesadas en este tipo de temas, que creemos en esto. Igual, creo que para una persona que no esté tan empapada del tema o que incluso no crea, es completamente agradable escuchar a una persona con tu conocimiento y con tu experiencia. Santi, muchas gracias Y por hablar haber esta estado para eso aquí. está para debatir y para conocer el conocimiento. está Próximo para en eso. vivo para que ustedes se conecten, 1000 preguntas, interactuamos y hacemos algo bien chévere. Algo muy De una. Merecedor de tantos años de conocimiento que tú has adquirido. De Gracias una, por sí, la yo. invitación, Pau, a tu Sí, espacio no, de Magic pues Shop. este es el espacio Muy, de muy todos, chévere. como se pueden dar Sí, cuenta. muchísimas gracias también a Eres ustedes por la viejita, invitación. Sí. Yo ese es el principal invitado. Hasta pronto. Pet friendly. Gracias.